Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor una vez más por estar aquí con ustedes con un programa más de Siervas de Cristo. Hoy estoy aquí con mis hermosas, amadas siervas de Cristo, compartiendo una palabra con cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Así que recuerde compartir este mensaje y si usted quiere venir y formar parte de este programa, puede unirse con nosotros y puede venir y dar su testimonio. También quiero recordarles que nosotros somos parte de la Iglesia Misionera Dios es Amor. Si usted vive aquí en la Bella de sus alrededores y no tiene dónde congregarse, puede unirse juntamente con nosotros aquí. Amén. Tenemos reuniones los martes a las 7:30, el jueves a las 7:30, el viernes los jóvenes tienen reunión y el domingo a las 10 de la mañana. Así que nuestra dirección es 500 West Hipochi Avenue. Estamos aquí frente al City Hall en La Belle, Florida. También los queremos invitar para que compartan este mensaje o mande sus peticiones de oración y díganos qué piensa acerca del tema, desde dónde nos escucha y de qué tema le gustaría a usted que nosotros también pudiéramos compartir con ustedes. Puede escribirme al WhatsApp al 863-265-0366. El tema que vamos a estar hablando hoy se trata es ¿qué significa la cruz para un cristiano? Y dice aquí, para los cristianos la cruz no es un símbolo o una imagen en la cual podamos refugiarnos, confiar o adorar. Algunas personas cargan la imagen de una cruz como un amuleto o hacen señal de cruz como protección, pero eso no es lo que la cruz significa en la vida de un verdadero seguidor de Cristo. Para nosotros es el emblema que nos recuerda el dolor, sufrimiento, el castigo, la muerte que nuestro Señor Jesucristo padeció por nuestros pecados. En la Biblia, la cruz simboliza principalmente el sacrificio expiatorio de Jesucristo y la redención de la humanidad. En la época romana era un instrumento de tortura y muerte vergonzosa. Era el castigo reservado exclusivamente para los peores criminales, rebeldes y esclavos. Pero para los cristianos se transformó en el máximo emblema del amor de Dios y la victoria sobre el pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, de estar una vez más en el programa Siervas de Cristo. Agradecida, Señor, por todo y por tanto, porque sabemos, Señor, que tus misericordias van a seguir siendo con nosotros y que tu propósito se va a cumplir a través de este programa. Bendecimos, Señor, de una manera especial todas las familias que nos escuchan, pero sobre todo bendecimos, Señor, de una manera más que especial, Dios mío, a la familia de mis hermanas en este lugar, que escogieron la mejor parte y es estar hoy compartiendo la palabra a través de esta radio. Bendecimos la familia de la hermana Gloria, de nuestra hermanita Hazy, de nuestra hermanita Inés y de nuestra hermana Marcia. También bendecimos la mía, por supuesto. Gracias. Agradecidos también porque tenemos la oportunidad de bendecir a la familia pastoral y a cada familia de los miembros de esta iglesia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu mover sea sobrenatural para que abras nuestras bocas con la sabiduría y el conocimiento para transmitir el mensaje por el cual tú nos llamaste en este día a través de esa cruz, Señor. Que podamos hablar con claridad cada palabra para que llegue a los oyentes, Dios mío, y que ellos puedan recibirla para que puedan grabarla en la tabla de sus corazones y ponerla con cura, Señor, porque tanto es necesario escudriñar las escrituras y mucho más importante ponerla en práctica.
Te pedimos que tu bendición esté con nosotros hoy y siempre y todos los días. Úsenos, Señor, enos aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Gracias, Señor. Así es. El tema, ¿qué significa la cruz para un cristiano? La cruz para un cristiano es la oportunidad que nos dio de vida nueva y de vida Amén. eterna. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, sacrificándose como un cordero, dice la palabra de Dios, por amor a nosotros. Así que para nosotros es un símbolo de amor. Amén. Amor, porque si Él no hubiera dado su vida por nosotros en esa cruz, nosotros no tuviéramos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. En el Nuevo Testamento, la cruz representa el momento en que Jesús tomó sobre sí el castigo por los pecados de toda la humanidad y no hizo excepción de Amén. personas, sino que es para todo mundo. O sea, todos tenemos la oportunidad de buscarle y de tener la vida eterna, pero depende de nosotros también el Amén. hacerlo. Su muerte sirvió como un sacrificio perfecto, no tuvo error. Eso fue perfecto para eliminar la barrera que el pecado había entre nosotros, el ser humano y Dios. Claro, nosotros cuando aceptamos seguir a Jesús también aceptamos esa cruz, porque también sabemos que no es fácil tomar esa cruz, en realidad tomarla, porque podemos estar asistiendo a la iglesia, pero no llevamos esa cruz que es predicar su palabra. Sabemos que es difícil porque muchas veces pensamos que no somos merecedores de hacerlo porque no sabemos nada, porque no somos estudiados, pero Dios nos manda, Dios no escoge a personas estudiadas, Dios escoge a personas que estén dispuestas a llevar esa palabra de vida eterna. Amén. Dice, restaurando así la comunión divina. Jesucristo vino al mundo con ese propósito de reconciliar el mundo por medio de Él. Él fue el sacrificio para que nosotros lográramos la vida eterna. A Él nadie le quitó la vida, Él puso la vida por nosotros, la cruz. ¿A quiénes crucificaban antes en una cruz? A los peores, a los peores, y a los criminales. Y Jesús no debía nada, Él lo hizo por amor, entregó su vida por amor en una cruz. Entonces, este es el símbolo de nosotros, como los cristianos que somos, de que Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó, Él demostró su amor y resucitó, porque Él tenía poder para decir, no, yo no voy a ser sacrificado por nadie, pero el amor de Él para nosotros ha sido muy grande y entregó su vida por nosotros. Amén. Así es. Amén. Y mire lo que dice ahí también en el precio pagado, porque Amén. nosotros ahora podemos hablar y decirle a las personas, usted no tiene que hacer absolutamente nada, solamente creer, pero tuvo que haber pagado un precio. Creer y servirle, porque también hay muchas personas que creen, pero no quieren servir y no quieren buscar de Dios, no queremos. Es que somos carne, prácticamente, y yo hablo todos los días de que qué difícil es buscar de Dios todos los días. La cruz Exactamente. fue el camino, ¿verdad?, para nosotros a la salvación, pero la cruz significaba maldición. Sí, aquellos Por tiempos. eso dice la palabra que maldito era todo aquel que era Era crucificado en un madero. Así es. Así que nuestro Señor Jesús se hizo maldito por nosotros, ¿verdad? Para que a través de esa cruz nosotros pudiéramos recibir reconciliación. Porque la salvación no era para nosotros los gentiles, sino que solamente para los judíos. Entonces, pero por medio de la cruz, Hubo nosotros reconciliación con nosotros, como ahorita Así leía entre Dios. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, no se los voy a leer porque quisiera que los leyeran todo. Habla acerca de la reconciliación, ¿verdad? Por medio de la cruz. Y específicamente, 3 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos de haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos cercanos por la sangre de Cristo a través de
no hay, por eso es tan importante el sacrificio de la cruz, porque no había otra manera de reconciliarnos con Dios, Amén. que no fue ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. A mí me gusta mucho este libro de los Efesios, especialmente a partir del versículo 11 hasta el 22. Lo dejo para que puedan leerlo ustedes en sus casas y puedan entender un poquito acerca de eh, lo que se hablaba acerca de lo que es la reconciliación por medio de la cruz. Amén. ¿No? Y si nos ponemos a pensar nosotros, hablar todo el proceso que pasó el Señor Jesucristo antes de ser crucificado en esa cruz. Y hoy nosotros tenemos el gozo, la seguridad de que por medio de esa sangre derramada en esa cruz del Calvario, nosotros hoy tenemos acceso al Padre Celestial, porque cuando nosotros venimos estudiando todas las cosas desde el Génesis, vemos todas las cosas que los judíos tenían que hacer, los sacrificios que tenían que hacer, las fiestas que tenían que hacer, y todo eso solo era una sombra y figura de lo que iba por venir. Como decía la hermana en Juan 1:29, que dijo que cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, le dijo ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo mandó a su Hijo a la tierra para morir en esa cruz, para que nosotros tuviéramos acceso al trono celestial, porque no había ningún. Qué maravilloso ver cómo Él dio su vida por nosotros. Que ahora mismo, ¿quién de nosotras daría la vida por alguien? Es maravilloso como Él, ese fue el sacrificio perfecto Sí. para que nosotros fuéramos libres. Y aún así, muchas personas rechazan aquel que murió en un madero. Su vida entregó por cada uno de nosotros. Sí. Y da pena. A mí me encanta la enseñanza de Pablo. Yo me enfoqué en Pablo porque la cruz es poder, porque él ahí venció el pecado, venció la muerte con la resurrección. Porque no solamente Él murió por nosotros, sino resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna. O sea, ese poder, todo eso es maravilloso. Cuando nosotros nos ponemos y nos metemos a la Escritura, a escudriñar la palabra, tenemos que decir, wow, Aquella cruz, sí, es increíble como una persona pudo morir por cada uno de nuestros pecados, por toda la humanidad. Nadie, solamente Él para que se cumpliera el propósito, solamente Dios mandó su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros y fue crucificado. En aquel tiempo era en la cruz. Si hubiera sido en este tiempo, sería silla eléctrica o qué, otra cosa, ¿verdad? Otro castigo. Pero Él sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, me gusta porque lo que Pablo enseña sobre la cruz es que es poder de Dios. Es poder de Dios, como dice Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es poder de Dios. Él nos enseña. Muchos no entienden cómo un Salvador podía morir en una cruz, pero Pablo decía que allí Dios mostró su poder para salvarnos a cada uno de nosotros. Y es maravilloso porque a veces vemos que la gente tiene un amuleto o que no es es que tenemos una cruz de madera ahí, que eso es lo que tiene poder. Dios tiene poder, Dios tuvo poder sobre la muerte, Dios tuvo el poder sobre el pecado.
todo lo venció en aquella cruz y nosotros tenemos que recordar ese sacrificio, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que nosotros somos crucificados juntamente con Cristo, como dice la palabra, y tenemos que morir al viejo hombre, así como Él hizo por nosotros, ya Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que por eso, por ese sacrificio tan grande, seguir, porque dice que tenemos que coger la cruz y seguirle, ¿verdad? Cada uno tenemos que morir y crucificar ese pecado, toda aquella carga, todo, llévelo a esa cruz y crucifiquémoslo juntamente, ahí con Cristo en el madero, ahí donde Él venció la muerte, ahí, esa cruz. Pero no es que cojamos la cruz de amuleto, sino que recordemos el sacrificio de Jesús. Amén. Por eso la pedí, porque él no pide que tú alabes una cruz. Así es. Él lo que deja ver en esa cruz es su amor. Y ese amor no puede estar pegado a un objeto llamado cruz. Ese amor incondicional que él hizo aquí en esta cruz fue para que tú tuvieses el conocimiento de la primera verdad, que es Cristo Jesús en un sacrificio que solamente Él puede y pudo haberlo hecho. Nadie más va a hacer un sacrificio, ni por uno, ni por tal vez los más allegados. Pero le pedí a la hermana que trajera la cruz porque tienes que tener cuidado porque hay muchas cestas que utilizan la cruz Inversa. para saborear el dolor, para saborear tal vez lo negativo de lo que significa un sacrificio que fue hecho por amor. O sea, hay que tener mucho cuidado si es que vas a adorar, porque el Señor no quiere que adores imágenes ni mucho menos una cruz, sino Él lo que quiere es que aprendamos de ese sacrificio que fue hecho para redimirnos de nuestros pecados, para un amor perpetuo. Amén. Y en la Iglesia Católica, cuando nosotros estábamos en la Iglesia Católica, nos mandaban hasta persinar y nos mandaban ¿cómo es? A hablarnos del Padre nuestro y tú lo veías Por la nos fe. tres veces, así como tres veces, y yo sé, como que con ese esto que es simbólico, el Señor no iba a perdonar, hacer las insignias aquí en la cruz. Y hoy en día dicen que esas insignias conllevan a un error de las entidades a nivel de pecado. Dios no quiere que tú veas la cruz como, como algo feo, aunque de verdad es horrible, porque todos los que pasaron por esa cruz dejaron muchas cosas. Él quiere que en esa cruz tú puedas ver un sacrificio que solamente Él podía hacer, que podía llevar a cabo. Porque sin ese sacrificio que Él derramó su sangre en un madero, derramó su sangre en un madero, que esa sangre corrió por la tierra y al caer esa sangre en la tierra, hasta los muertos resucitaron. Retumbó la tierra. Hubo una transformación en todo el universo completo. Porque Jesús cuando murió en esa cruz, hasta Dios lloró. Amén. Y si Dios llora, es porque fue un dolor inmenso. Así es. Y de eso se trata, que nosotros viendo la cruz hoy en día podamos honrar, no la cruz, sino honrar al sacrificio de Dios por cada uno de nosotros. Y
recordando que solamente Él único que podía hacer ese sacrificio se llamaba Jesús. Y podemos decir tanto en toda la palabra te habla de ese hermoso sacrificio que hay. Pero lo importante de ese sacrificio es que en Colosenses 2:14 te habla de que en ese sacrificio Él anula el acta de derecho, decretos que había contra nosotros, los que realmente fuimos pecadores, que realmente éramos los que debíamos haber estado en esa cruz, sino Él, no Él. Ese decreto que el Señor anula cuando derrama su sangre, nos quita el medio y nos ha clavado en esa cruz todo ese pecado, todo ese dolor, todas esas cosas negativas que el ser humano ha cargado por generaciones, de generación en generación. Y Él, como símbolo de sacrificio, como símbolo de amor, como símbolo de todo lo que Él es, nos ha quitado esa culpa, ese pecado. Depende de nosotros, ¿verdad? Si continuamos en este pecado que queremos arrastrar en nuestras vidas, y cuando hablamos de cruz, nos voy a traer a la vida real, donde te pregunto, ¿cuál es tu cruz? ¿En qué cruz tú estás viviendo hoy en día? Porque todos salgamos algo. Gracias. Pero si la dejas en manos del que dejó su vida por nosotros, esa cruz como que se apacigua, como que se va mermando, va cayendo, ¿verdad? Si nosotros le dejamos nuestro caminar al Señor, vemos ese sacrificio y vamos a obtener la victoria como Él obtuvo en el sacrificio que Él dejó para limpiar. El pecado que estés cargando hoy en día, solamente tú lo conoces. No lo conocemos, pero sí Dios lo conoce. La hermana buscó Efesios y mira, yo dije, para el Señor no es nada, ¿cómo es? Que es unido, sino Él es todo es exacto. Y en esa cruz, cuando Él nos liberta, cuando nos da la salvación, Él en esa palabra de Efesios 2, dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, estábamos muertos. No queremos que estés muerto. Si aún no has buscado de Dios, Él quiere que seas como nosotros los que vamos a resucitar en gloria. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, ya vimos el sacrificio, sabemos que es un sacrificio, que Él nos perdonó, que Él nos libertó, que Él nos salvó, que ahora vivimos en su gracia. Esa gracia que nos hace perpetuos, permanentes en su vida, en su espíritu, en su alma, en su ser. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. De todos estos temas que hemos hablado. Y cada uno tiene una conexión para lograr la meta final. Fe, gracia, congregación, todo eso conlleva ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Y dice, mediante la fe. Y esto no de vosotros, o sea que no es de nosotros. Esto es de parte de Él. Pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creación en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa cruz, que muchas veces la vemos y no le damos el valor, ¿verdad? No tanto a la cruz, sino el sacrificio que hizo. Así es. Y mira como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Estamos juntamente crucificados. La cruz es una vida transformada, Exacto. porque Él nos reconcilia con el Padre a través de la muerte en la cruz. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que ver, que fuimos juntamente con Cristo crucificados y por ese poder, tenemos poder para esto, porque Dios nos abolió el pecado, la muerte, y el poder es de Dios en la cruz del Calvario. Era necesario que Él muriese para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna y la salvación. Yo sé que esa muerte de la cruz fue una muerte muy, pero muy dolorosa, de acuerdo a lo que nosotros leemos ahora, pero era necesario para que así todas las personas que estuvieron ahí testificaran el sacrificio que Él hizo. Y la Biblia nos dice a nosotros que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice, hecho por nosotros maldición, donde está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así decía la ley, decía que el que está colgado de un madero era una persona que no merecía la vida, que era un criminal que merecía ese tipo de muerte. Sin embargo, Jesucristo decidió ese tipo de muerte, hacerlo público para que todo el mundo hoy se dé cuenta. Imagínate, estamos hablando de una muerte de más de 2000 años. ¿Y cuántas almas se han salvado porque han creído en ese sacrificio que Él hizo? Porque no es la cruz en sí la que salva, sino que es el sacrificio que Cristo Jesús hizo en esa cruz. Él utilizó la cruz para mostrar al mundo su amor para con toda la humanidad. Y hoy nosotros tenemos la opción de creer o no creer. Pero la Biblia nos dice claramente, dice en Gálatas 3:14, dice, para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham alcanzase los gentiles, porque recordemos que nosotros estamos afuera del pacto, nosotros estamos, pero cuando Él muere en esas cosas, ahora nosotros no nos vamos a basar en las leyes, porque dice ahí, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Dice, el fin de la antigua ley y el inicio de la gracia. Ahí comienza todo. Cuando Él muere en esa cruz, y lo más importante es que no quedó en esa cruz, sino que resucitó el tercer día. Para que también dice que si Él resucitó, nosotros también tenemos esa esperanza de resurrección y vida eterna. La muerte. Que estuvimos hablando anteriormente acerca de la resurrección. Y dice, a través de su muerte en la cruz, Jesús abolió el antiguo sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y estableció un nuevo pacto. Los creyentes ya no están bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia y el amor incondicional otorgados mediante la fe. Todo es por gracia. Por gracia, pero también sabemos que, como leía el versículo de la hermana Jessie, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, sabemos que Él se lo dijo porque cuando Pablo reprendió al apóstol Pedro, porque estaba participando de los placeres del mundo, y entonces le dijo que cómo quería cambiar a las personas, a ser los judíos,
si él estaba participando Si en ni él cosas, mismo ni él realmente mismo cumplía había con la perdido ley, su vida. porque nadie podía cumplir con la ley. Dice que por la ley realmente nadie puede ser salvo. Sí. Sí, la cruz que el mundo desprecia en la misma cruz que transformó a Pablo. Amén. El hombre que antes perseguía a los cristianos era Pablo. Entonces, él entregando su vida por Cristo porque entendió el poder del sacrificio de Jesús. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. De modo un poquito de aclaración, o quizás confundamos a los que nos escuchan. Estamos hablando de la cruz, pero nosotros no adoramos una cruz, Amén. no adoramos un madero, nosotros adoramos al que se sacrificó en esa cruz, Amén. ¿verdad? El que se sacrificó en ese madero por nosotros, por ustedes, ¿verdad? Claro. Y resucitó. Así es. Y mire, en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que nosotros basamos nuestra fe, no en un símbolo de una cruz, sino en el sacrificio que él hizo en esa cruz, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué tenía que ser en una cruz? Para hacerlo público, para hacerlo notorio, para que todo el mundo se diera cuenta que él realmente crucificó todo. Miren lo que me encanta lo que dice ahí en Colosenses 2:14, dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, porque realmente si nosotros nos vamos a la ley, somos culpables de todo. Merecíamos la muerte, pero él, quitándola de en medio y clavando la cruz, eso significa que Jesús borró la culpa de nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es saber que no hay nada que nos acuse ahora! Porque le voy a decir algo. A Y veces, si nos acusa, abogado, tenemos... no, pero a veces, no, pero es que a veces nosotros, a veces nosotros mismos no nos sentimos, como dice, dice, es que no me siento preparada, es que no me siento digna, es que no es porque tú te sientas digna ni porque estés preparada, sino que por el sacrificio que él hizo en esa cruz. Y mientras nos apeguemos a esa fe de creer que él pagó el precio de nuestro pecado, vamos a tener la libertad para orar libremente y aunque el enemigo nos mande los dardos de dudas, porque siempre van a venir la duda, el temor, y a veces eso para la bendición en la vida de un cristiano. Por eso es que nosotros vemos ahora tanto cristiano debilucho, ¿verdad? En el espíritu. ¿Por qué? Porque no es que no me siento capaz. Y a veces son capaces, a veces lo que, ¿cómo te digo? El mismo sistema se envuelven en muchas cosas y cuando se dan cuenta, cuando empiezan a hacer la voluntad de Dios, se dan cuenta que todos esos dones lo tienen ahí. Así es. Que están ahí, que solamente poner los dones que Dios le ha dado en práctica. Porque el que llena de sabiduría es Dios. Nosotros tenemos que predicar como lo hizo Pablo, de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y así la gente va a entender por qué nosotros seguimos a Cristo, por qué estamos tan agradecidos, por qué tenemos esa fe, esa esperanza. Cuando tú tienes esa relación con el Señor, cada vez que yo me acuerdo, yo digo gracias, Señor, porque moriste por mí en esa cruz. Amén. A veces, muchas veces, el enemigo te hace sentir como que tú no vales nada cuando tú estás en el mundo. Así es. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, que tú tienes esa identidad en que soy hija de Dios, Nadie te la puede arrebatar. tengo vida eterna, no importa las circunstancias que yo esté pasando, yo sé que voy a tener una largura
de vida con el Señor. Yo tengo vida eterna, no importa si yo mañana muero y muero en Cristo, dice la palabra, que los muertos en Cristo van a resucitar, que tenemos vida eterna con Él, que que hasta morir siempre es ganancia. Entonces, ¿por qué no ver ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en esa cruz, que es poder para Mire que aquellos aquí que hay creen? aquí hay un versículo, hermana Jessie, que me gustaría compartirlo porque es muy importante. Está en Primera de Corintios 1:23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, Ujú. y para los gentiles, locura, más para los llamados, que somos nosotros. Así los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que para ellos puede ser locura, pero le plació a Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, salvar a toda la humanidad, pero a todo aquel que cree en Jesucristo y lo reconoce en su corazón, porque a veces tenemos esa mente, ese pensamiento erróneo de que si Cristo murió por toda la humanidad, quiere decir que todos vamos a ser salvos. Pero la Biblia nos habla claramente que dice que es a todo aquel que en Él cree. Así mismo, como dice nuestra hermana Marcia, Amén. a ustedes que nos están mirando por ahí, la Biblia nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que reconocemos que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por cada uno de nosotros, nosotros seremos salvos. Y en esta hora nosotras queremos invitarte a ti que nos estás mirando a que reconozcas ese sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, ese sacrificio que nos salvó de una muerte eterna para darnos vida eterna junto con Él. Y te invitamos en esta noche a que tú hagas una oración con nosotros. Padre Celestial, en esta hora, te presentamos nuestras vidas, Señor, te presentamos las personas que nos están mirando, Padre amado. Reconocemos, Señor, que somos pecadores. Si tú estás ahí, reconoce, si sientes en tu corazón entregarle tu vida, Señor. Reconoce que tú eres pecador, que tu pecado, nuestro pecado nos separa del Padre. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida para que cambie, para que limpie toda inmundicia, toda maldad y todo aquello que no nos permite acercarnos al Padre. Ven a Él, reconoce tu pecado, arrepiéntete de toda maldad y reconócelo como tu Señor y Salvador. Reconoce ese sacrificio en la cruz del Calvario y acéptalo como tu Señor y Salvador en esta hora. Si tú haces esta oración con nosotros, te pedimos que nos llames al 863-265-0366. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te pedimos que nos visites los martes a las 7:30, los jueves a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana a las 500 West Tipoche Avenue, La Belle, Florida 33935. Te invitamos para que permanezcas aquí y formemos una familia en Cristo. Amén. Y, ¿ves? Hay saludos de personas que se conectaron a la red. Estoy viendo ahora. Si no, pues, recuerda siempre que la cruz fue hecho todo ese sacrificio por amor. Y cuando hay amor verdadero, hay una victoria. Y nosotros lo que creemos en Él, que esa victoria nos la va a dar a cada uno de nosotros. En el momento en donde tú te encuentres, en la situación que te encuentres, dice, ¿verdad? El que tenga la cruz, siga la cruz, sígame, ¿verdad? Que tome su Que cruz. tome su cruz y sígame. El tormento en que te puedes encontrar, si tú haces en esta noche aceptaste al Señor como único Salvador,
que te encuentres ahí, pues si hay saluditos de alguien que Sí, saludar. le damos un saludo muy especial a María Cruz y a cada uno de aquellos que se conecten después con este video. Le mandamos un abrazo, gracias por mantenerse ahí conectados siempre con nosotros, Amén. por apoyar este programa, porque solamente queremos llevar la palabra, ¿verdad? A cada uno de ustedes, lo poco, el conocimiento que Dios nos ha dado, poco, mucho, pero el Señor es a través de nosotras, porque aquí nosotros estamos como Pablo, que no queremos sabiduría humana, sino la que Dios nos quiera dar para nosotros compartirla con cada uno de ustedes. Y le pedimos que se unan a nosotras. Si usted quiere permanecer y así como dice la palabra, que permanezcamos en Él y en su palabra, para que todo lo que pidamos al Padre sea hecho para nosotros, entonces venga y sea parte de cada uno de nosotros, de nuestra iglesia aquí en La Bel. Y ya que habló de los anuncios y de todo lo que conlleva este concilio de nosotros aquí, recuerden también que lo estamos llevando a cabo un grupo de hermanos los miércoles. Vamos a estar reuniéndonos en algunos, ya sean desde sus hogares, únanse con nosotros o en la iglesia que quiera participar antes de llegar a su trabajo, entrar aquí. Yo creo que la pastora siempre llega aquí como a las 6:30. Lleguen que es un ratito, aquí intercede un ratito y por ahí mismo se va para su trabajo. Y asimismo nosotros también tenemos algunos, este sábado también, hay uno de toda la iglesia. Peticiones de oración, Ujú. escriban sus peticiones de oración. Correcto. Juntos con Cristo somos más que vencedores. Amén. Escriban sus peticiones por aquí, nosotros estaremos orando. No, miren, eso es seguro. Cada una de nosotras va a estar orando por sus peticiones. Amén. Y pues como por esa cruz, dice aquí Efesios 2, dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ya tú no eres cosa aparte, ya tú perteneces al grupo del Señor. Amén. Y nos ha dado llevar las buenas nuevas para todo aquel que se encuentra en nuestro caminar, lleva su palabra. Amén. Así que gracias, Señor, te damos en esta noche Gracias. que nos permitiste exponer tu palabra. Gracias. Espero que esa palabra, donde quiera que haya llegado, haya calado en su corazón, en la mente de tus hijos, para que puedan entender ese hermoso sacrificio que hiciste por nosotros por algo. Así es. Porque ese amor fue único, verdadero. Amén, mi Dios. Así que permítanos, mi Señor, cerrar esta noche contigo y a los oyentes, mi Señor, llénanos de tu bendición, mi Señor, y todo aquel que creyó en que Jesús lo puede haber salvado, que el Señor derrame unción nueva sobre él. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, mi Señor, que nos lleves conmigo a nuestro hogar, que no nos vamos a apartar nunca de ti, solamente este ratito, y así, mi Señor, que vayas trabajando en los corazones de cada uno de tus hijos. Sí. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te he pedido es para la gloria tuya sea. Amén, mi Dios. La gloria de Dios. Maneja mi vida. Hilos de amor, alienta mis pasos. Me llena de paz. Te llena de paz, Sí. hasta de miedo. Cuando me así es la gloria de Dios, mencionado para ti. Les amamos en Cristo. Bendiciones a todos. Con su manto muy frío.